Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda Sergio Rey. Espero que esté muy bien. En esta lección vamos a ver lo que se conoce como la historia. En la pasada vimos lo que se conocía el gancho, ¿verdad? Para esto vamos a usar la diapositiva anterior solamente para recordar lo que vimos. Vimos que era para sacar el prospecto de donde estaba, que teníamos solamente 7 segundos para sacarlo de lo que estaba haciendo y llevarlo a donde nosotros queremos y que debía ser de acuerdo al nicho. En esta oportunidad vamos a ver lo que se conoce como la historia. Una vez que hemos sacado ese prospecto de donde estaba, le hemos llamado con un video, con un texto, con una imagen, etcétera, entonces vamos a contarles una historia. Y para esto hay algunos parámetros importantes que tienen que ver y vamos a verlos en esta parte de la presentación, en la parte de la historia. Lo primero, tal vez ustedes han escuchado hablar del storytelling. Es una palabra bastante usada, o sea, está en inglés, anglo, pero tiene que ver con contar historias, relatar una historia. Está demostrado que la información y la comunicación más poderosa radica en la capacidad que tengamos nosotros para contar historias. De hecho, de esas personas probablemente usted tiene un amigo, un familiar con el cual usted siempre la pasa bien, como que es muy agradable y es porque tienden a contar historias. De hecho, parte del trabajo suyo como emprendedor es que de aquí en adelante usted se va a convertir en un buen contador de historias, buen relatador de anécdotas. Para eso debemos estar conscientes de nuestro entorno, de la superficie, de los colores, de la temperatura, de los olores, de todos esos detalles que normalmente dejamos como de forma abierta y displicente y no los consideramos. ¿Por qué? Porque con base en esto, para nosotros poder llevar ese prospecto a nuestro producto o servicio, debemos recordar en dónde está ese prospecto, qué problemas tiene ese prospecto, qué necesidades tiene ese prospecto, qué preocupaciones tiene ese prospecto. Y de acuerdo a esto, antes de nosotros llevarlo donde nosotros queremos, tenemos que empezar por donde ellos están. ¿Cómo se siente? ¿Qué inquietudes? ¿Qué cosas, qué bloqueos mentales está generando? Y la mejor forma de hacer esto es a través de contarle una historia. ¿Ok? Segundo punto muy importante y tiene que ver con el primero también. No podemos usar términos técnicos. Es algo con lo que yo trabajo a diario y todavía me cuesta, pero lo he ido superando. Y es porque muchas veces queremos demostrar a nuestro público que sabemos mucho, que hablamos muy bonito, que conocemos bastante, que hemos estudiado bastante, que hemos experimentado bastante, y entonces convertimos una burbuja de palabras demasiado técnicas y entonces las personas, nuestro público, termina concluyendo que la información estaba muy buena, que les gustó bastante, que se nota que la persona es un experto, un gurú, etcétera, en el campo, pero a la final la persona no le va a entender. Porque en el fondo cada uno de nosotros lo que está pensando es en resolver nuestros problemas. Sí, muy bueno que sepa mucho, muy bueno que sea experto, pero a la final, ¿cómo me puede ayudar a mí? Y la mejor forma de poderlo saber es hablarle en términos que lo hagan sentir familiar, que lo hagan sentir que hay una empatía, que nos ponemos en el lugar de él, qué sentía yo cuando estaba en su lugar, mis frustraciones, mis preocupaciones, los deseos, los anhelos que tenía en ese momento cuando me presentaron la oportunidad, cuando se me ocurrió la idea para seguir avanzando, para seguir creciendo. Entonces, no términos técnicos para poder realmente persuadir a la persona a que nos siga, a que nos quiera, a que esté interesado en nuestro producto o en nuestro servicio. Lo siguiente es recordar que nosotros las personas, porque a veces nos referimos a la gente como si fueran extraterrestres o fueran algo especial, y en realidad cuando hablamos de la gente, hablamos de personas como usted y como yo, personas con necesidades, con gustos, con sueños, con visiones, con problemas, con un sinfín de cosas, ¿verdad? Un tema bastante complejo como somos los seres humanos. Normalmente no compramos por lógica, compramos principalmente por emoción. Por eso es que debemos hablarles al subconsciente, a esa parte inconsciente que es la que a la final toma las decisiones. Es muy probable que a usted le haya pasado
como a todos nos ha pasado, a muchos, que una vez compramos y después cuestionamos. Después la parte lógica viene, pero ¿por qué compré? Y se da cuenta que lo hizo por emoción. Entonces es como una lucha interna mental donde la lógica le cuestiona lo emocional y lo emocional tiene que sacarle algunos argumentos para justificar y decir, bueno, esta fue la razón por la que terminé comprando. Entonces recordemos que es más un asunto de emociones más que de lógica, ¿sí? Y en esta parte vamos a poner un ejemplo. Digamos que vamos a comprar un carro y que el vendedor llegue y nos empieza a explicar la llanta delantera y la llanta de izquierda trasera y las luces y cómo funciona el motor y cómo hace la combustión y todo eso, ¿verdad? Diríamos, o sea, sería como exagerado y diríamos, no, no, gracias, pero a mí lo único que me interesa es cómo me voy a ver en el carro, qué desempeño va a tener, qué consumo de combustible va a tener y cómo ese vehículo va a resolver mis necesidades. Me va a llevar al trabajo, voy a poder llevar a mi familia a pasear, el color, la comodidad, el confort que tenga internamente y los beneficios realmente aplicados. Y para esto entonces viene el cuarto punto, que dice, no son tan importantes las características, sino los beneficios. Cómo esas características de mi producto o servicio se convierten en beneficios. ¿Qué beneficios me va a traer a mí? ¿Qué ventajas? ¿Qué comodidades? ¿Qué, cómo me va a sacar de donde estoy y me va a llevar a donde yo quiero? En estos cuatro parámetros generales cumple la parte de la historia. Del gancho a la historia, contándole, relatándole en términos entendibles, en términos prácticos, en términos fáciles de digerir, fáciles de masticar, más hoy en día con esta información masiva, con esta invasión más bien, con esta invasión de información masiva que tenemos por todo lado, tenemos que contar en términos muy naturales cómo este producto o servicio le puede resolver sus necesidades. Y bueno, hasta aquí damos por terminado esta sección, esta lección llamada La Historia. Nos vemos pronto en la siguiente lección.